Uno de los temas que vimos en clase de base de datos fue las vistas en base de datos. En una base de datos, una vista es el conjunto de resultados de una consulta almacenada en los datos. Es una consulta que presenta como una tabla virtual a partir de un conjunto de tablas en base de datos relacional. Las vistas tienen la misma estructura que una tabla, filas y columnas. La única diferencia es que solo se almacena de ellas la definición, no los datos. Los datos que se recuperan mediante una consulta a una vista se presentan igual que los de una tabla. De hecho, si no se sabe que está trabajando con una vista, nada hace suponer que es así. También existen varios tipos de vistas. Uno de estos es las vistas indizadas. Una vista indizada es una vista que se ha materializado. Esto significa que se ha calculado la definición de la vista y que los datos resultantes se han almacenado con una tabla. Se puede indizar una vista creando un índice clúster único en ella. Las vistas indizadas pueden mejorar de forma considerable el rendimiento de algunos tipos de consultas. También están las vistas con particiones. Una vista con particiones combina datos horizontales con participaciones de un conjunto de tablas miembro en uno o más servidores. Esto hace que los datos aparezcan como si fueran de una tabla. Una vista se combina tablas miembro en la misma instancia de SQL Server. Es una vista de particiones local. También están las vistas del sistema. Las vistas del sistema exponen metadatos de catálogo. Pueden usar las vistas del sistema para resolver información acerca de la instancia del SQL Server o objetos definidos en la instancia. Por ejemplo, puede consultar la vista del catálogo SYS Databases para resolver información sobre las bases de datos definidas por el usuario disponibles en la. En la clase de economía estuvimos viendo las características del neoliberalismo. Entre estas se encuentra la privatización de empresas estatales. La privatización de empresas estatales es otro de los fundamentos del neoliberalismo, no solo en el que toca a los sectores productivos, sino en lo que refiere a los servicios de interés público como agua, luz, educación, salud y transporte, entre otros. También se encuentra la ética de mercado. El neoliberalismo se arma sobre una ética del mercado, es decir, sobre la concepción del mercado como un absoluto, como principio regulador del orden y el comportamiento social al que todos los aspectos de la vida se hallan sujetos y hacia donde todos deben ser orientados desde los aspectos materiales hasta los imaginarios. También está la prioridad del mercado mundial sobre el mercado interno, ya que se basa en el libre comercio. El neoliberalismo le da prioridad al mercado internacional sobre el mercado interno. Esto implica, entre otras cosas, que favorece las inversiones extranjeras sobre las nacionales, lo que por un lado genera movimiento de capitales, pero por el otro causa desequilibrios importantes en la distribución del poder. También el crecimiento económico como objetivo fundamental. El neoliberalismo tiene como objetivo fundamental el crecimiento económico de interés que domina sobre cualquier otro ámbito de desenvolvimiento social. Este se vuelve el centro de referencia y orientación de las políticas económicas. También está el desinterés por la igualdad social. A diferencia del liberalismo clásico, el neoliberalismo ve con desconfianza la búsqueda de la igualdad social, ya que se considera que las diferencias sociales son las que dinamizan la economía. Uno de los temas que vimos en clase de base de datos fue las vistas en base de datos. En una base de datos, una vista es el conjunto de resultados de una consulta almacenada en los datos. Es una consulta que presenta como una tabla virtual a partir de un conjunto de tablas en base de datos relacional.
Las vistas tienen la misma estructura que una tabla, filas y columnas. La única diferencia es que solo se almacena de ellas la definición, no los datos. Los datos que se recuperan mediante una consulta a una vista se presentan igual que los de una tabla. De hecho, si no se sabe que está trabajando con una vista, nada hace suponer que es así. También existen varios tipos de vistas. Uno de estos es las vistas indizadas. Una vista indizada es una vista que se ha materializado. Esto significa que se ha calculado la definición de la vista y que los datos resultantes se han almacenado con una tabla. Se puede indizar una vista creando un índice clúster único en ella. Las vistas indizadas pueden mejorar de forma considerable el rendimiento de algunos tipos de consultas. También están las vistas con particiones. Una vista con particiones combina datos horizontales con participaciones de un conjunto de tablas miembro en uno o más servidores. Esto hace que los datos aparezcan como si fuera de una tabla. Una vista se combina tablas miembro en la misma instancia de SQL Server. Es una vista de particiones local. También están las vistas del sistema. Las vistas del sistema exponen metadatos de catálogo. Pueden usar las vistas del sistema para resolver información acerca de la instancia del SQL Server o objetos definidos en la instancia. Por ejemplo, puede consultar la vista del catálogo SYS Databases para resolver información sobre las bases de datos definidas por el usuario disponibles en la clase de economía estuvimos viendo las características del neoliberalismo. Entre estas se encuentra la privatización de empresas estatales. La privatización de empresas estatales es otro de los fundamentos del neoliberalismo, no solo en el que toca a los sectores productivos, sino en lo que refiere a los servicios de interés público como agua, luz, educación, salud y transporte, entre otros. También se encuentra la ética de mercado. El neoliberalismo se arma sobre una ética del mercado, es decir, sobre la concepción del mercado como un absoluto, como principio regulador del orden y el comportamiento social al que todos los aspectos de la vida se hallan sujetos y hacia donde todos deben ser orientados desde los aspectos materiales hasta los imaginarios. También está la prioridad del mercado mundial sobre el mercado interno, ya que se basa en el libre comercio. El neoliberalismo le da prioridad al mercado internacional sobre el mercado interno. Esto implica, entre otras cosas, que favorece las inversiones extranjeras sobre las nacionales, lo que por un lado genera movimiento de capitales, pero por el otro causa desequilibrios importantes en la distribución del poder. También el crecimiento económico como objetivo fundamental. El neoliberalismo tiene como objetivo fundamental el crecimiento económico de interés que domina sobre cualquier otro ámbito de desenvolvimiento social. Este se vuelve el centro de referencia y orientación de las políticas económicas. También está el desinterés por la igualdad social. A diferencia del liberalismo clásico, el neoliberalismo ve con desconfianza la búsqueda de la igualdad social, ya que se considera que las diferencias sociales son las que dinamizan la economía. Biología expuse sobre el libro de las especies, sobre el origen de las especies de Charles Darwin. Es un libro publicado el 24 de noviembre de 1989, considerado como uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. Las especies nuevas surgen por el proceso llamado especiación, en el que una especie ancestral se divide en dos o más especies descendientes que son genéticamente diferentes entre sí y que ya no pueden producirse entre ellas. Darwin concebía la especiación como un proceso de ramificación.
Se le denomina especie a la unidad básica de clasificación biológica. Una especie es un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de cruzarse y producir descendencia fértil, aunque al principio no con miembros de poblaciones pertenecientes a otras especies.